Buenas, bienvenidos al proyecto investigativo de ecuaciones mediante serie de potencias. Este proyecto es realizado por Javier Alejandro Jaimes Pimentel, Joan Sander Cardona Montoya y Sergio Andrés Mazo Tálvaro. Propuesta presentada en la asignatura Ecuaciones diferenciales para la profesora Erika Alexandra Correa Pérez de la Jefatura de Ciencias Básicas de la Institución Universitaria de Envigado para el año de 2020. Nuestro planteamiento del problema consiste en que las ecuaciones del mundo cotidiano con sus aplicaciones son demasiado importantes en el campo de la investigación, de la ciencia y la tecnología, por reducirse a la solución de tales ecuaciones. Es decir, la solución de una ecuación diferencial puede dar los cálculos que requiere para la construcción de máquinas eléctricas o dispositivos radiotécnicos, incluso el cálculo de trayectorias de proyectiles, la investigación de la estabilidad de aeronaves en vuelo o del curso. Una de las múltiples aplicaciones de las ecuaciones diferenciales y de las cuales estamos enfocados en realizar la investigación es sobre modelar situaciones de la vida cotidiana en forma matemática con soluciones a través de serie de potencias o series de Taylor. Para las ecuaciones anteriormente mencionadas, que son por la trayectoria de proyectiles, el paso de un asteroide o encuentros cercanos de diferentes tipos, o la predicción a futuro. Una ecuación diferencial es aquella donde se relaciona a una función desconocida y una o más derivadas de esta función desconocida con respecto a una o más variables independientes. Si la función desconocida depende de una sola variable, la ecuación diferencial se llama ordinaria. Por el contrario, si depende de más de una variable, se llama parcial. Un breve comentario de la historia de las ecuaciones diferenciales sería el nacimiento de la ciencia de ecuaciones diferenciales, fijadas el 11 de noviembre de 1675, cuando Leibniz asentó en un papel la ecuación integral de y con diferencial de igual a la mitad del cuadrado de, y en consiguiente tendríamos a Newton formulando la ley de la gravitación, resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales correspondiente, donde prueba que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Luego, más adelante, el físico matemático Maxwell concibió una relación entre corriente eléctrica y el campo magnético correspondiente, dando así los inicios de las teorías de radio, radar, televisión y electricidad general. Un ejemplo de la ecuación diferencial eh, vendría siendo dy sobre dx, que es igual a 2x. Eh, la variable dependiente es x y la variable dependiente es y. Un ejemplo de ecuación diferencial parcial es d al cuadrado por b sobre d de x al cuadrado más 2 veces d al cuadrado por b sobre dy al cuadrado, que esto vendría siendo ab. La variable independiente es x y y. La variable dependiente es b. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar básicamente atendiendo a dos criterios. De tipo, si la función incógnita contiene una única variable independiente, entonces la ecuación se denomina ecuación diferencial ordinaria. En otro caso, cuando la función incógnita contiene dos o más variables independientes, la ecuación se dice que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. De orden, es la derivada de orden más alto que aparece en la ecuación diferencial. Una, ecuaciones diferenciales de primer orden. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es una ecuación de la forma y a la 0 igual a f de x, y, donde f es una función que depende de las variables x y y. Esta clase de ecuaciones diferenciales son de las más sencillas y su, su resolución se puede realizar utilizando diversas técnicas, como lo son las ecuaciones separables, que es una ecuación diferencial de primer orden. Se dice que es separable si puede escribirse de la siguiente forma, que vendría siendo
esta suma de estas dos constantes, donde m de x es una función continua que solo depende de x y n de y. Es una función continua que solo depende de y. Para resolver este tipo de ecuaciones se utiliza el procedimiento de separación de variables, que consiste en situar todos los términos que contienen x y a la izquierda o derecha del signo de igualdad todos los términos que contienen, y en el lado contrario a continuación se integran ambos miembros de la igualdad, cada uno respecto a la variable correspondiente. En consecuencia, la solución viene dada por la suma de estas dos integrales, que viene siendo igual a esta constante. Ecuación homogénea. Una función z, que es igual a f de x, y y z, se dice que es homogénea de grado n si esta función que vemos aquí es igual a esta otra que vemos acá, donde n es un número real. Una ecuación diferencial homogénea es cualquier ecuación diferencial que se puede escribir de la siguiente forma, como vemos en esta, donde m y n son funciones homogéneas del mismo grado. La ecuación anterior puede escribirse como y', que es igual a f de x y y, donde la función f satisface a f de t de x y t de y, que vendría siendo igual a f de x y y. Este tipo de ecuaciones diferenciales se convierten en ecuaciones separables tras un cambio de variable. Concretamente, si y' es igual a f, x y y en una ecuación homogénea, entonces el cambio de variable de y, que es igual a b de x, donde b es una función derivable de x, transforma la ecuación anterior en una nueva ecuación diferencial en las variables x y b, que es separable. Las ecuaciones lineales. Una ecuación diferencial lineal de primer orden es toda ecuación que se puede escribir de la siguiente forma. La vamos a resaltar por acá. Donde p y q son funciones continuas de x. La solución de este tipo de ecuaciones se consigue utilizando la técnica de los factores integrantes. En teoría, la derivada del producto ux,y. Es fácil probar que un factor integrante es la función, donde ux es nuestra es igual a la Euler integral de p de x de x. Entonces la solución de una ecuación diferencial es y igual a Euler elevado a la integral de menos p de x de x por integral de qx Euler elevado a la integral de p de x más una constante. Hay ecuaciones que son no lineales, que se transforman mediante una sustitución adecuada. Estas podemos destacar la ecuación diferencial de Bernoulli, que puede escribirse como y primera derivada de más pxy igual a qx y a la n. Esta ecuación es lineal si n igual 0 y de variables separables si n es igual 1. Para otros valores de n, en el cambio de variables z igual y1 menos n, transforma la ecuación anterior en la siguiente ecuación lineal, que podemos ver acá resaltada. Las ecuaciones exactas. Una ecuación de la forma mxy de x más nxy de y igual a 0 se dice que es una ecuación diferencial exacta si existe una función f de dos variables x e y con derivadas parciales continuas tal que la derivada de f de x, x, y igual a mx, y la derivada de f sobre derivada de y, x, y igual n de x, y. La solución general de la ecuación es f de x, y igual c. No toda ecuación diferencial es exacta, entonces ¿cómo podemos distinguir lo que son de las que no lo son? El siguiente resultado es un ejemplo de ellas. Si m y n
tienen derivadas parciales continuas en un disco abierto, entonces la ecuación diferencial m de x, y de x más n de x, y de y igual 0 es exacta si solamente si la derivada de m y la derivada sobre la derivada de y es igual a la derivada de n sobre la derivada de x. Esto nos hace notar la exactitud de una condición extremadamente frágil, ya que pequeñas alteraciones en una ecuación exacta pueden hacer que se pierda dicha prioridad. Por ejemplo, la ecuación xy al cuadrado más x de x más yx al cuadrado de y igual 0. Es exacta, pero si dividimos por x, entonces la ecuación pierde su exactitud. Ya no es exacta. Ahora vamos con las ecuaciones lineales de segundo orden. Una ecuación diferencial lineal de segundo orden es una ecuación diferencial que se puede escribir de la forma y' más p de x de y' más q de x de y igual a r de x, en donde p, q y r son funciones continuas en x en un cierto intervalo. Se dice que la ecuación es homogénea si Rx es igual a 0 para todo x. En otro caso se dice que es no homogénea. La solución de las ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas se apoyan en dos resultados básicos. Uno es la combinación lineal de dos soluciones. La combinación lineal de dos soluciones es otra solución y toda solución es una combinación lineal de dos sucesiones independientes. Más concretamente tenemos los siguientes resultados. Si y1 de x y y2 de x son soluciones de una ecuación diferencial homogénea y c1 y c2 son dos constantes, entonces tendríamos una ecuación de la siguiente forma. Es una solución de la misma ecuación diferencial si y1 de x y y2 de x son soluciones linealmente independientes, ninguna de ellas es un múltiplo de la otra, de una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Entonces la solución general está dada por y de x igual a c1 por y1 de x más c2 por y2 de x, donde c1 y c2 son dos constantes. En general, encontrar las soluciones de una ecuación de segundo orden, homogénea o no, es difícil, a veces es casi imposible. Sin embargo, si la función de p y q son constantes, entonces siempre se puede hallar soluciones. En los siguientes describimos cómo hacerlo. Encontramos entonces las ecuaciones lineales de coeficientes constantes homogéneas, en las cuales consideramos la ecuación de segundo orden con coeficiente constante, que sería y segunda derivada más ay primera derivada más by igual 0. Las soluciones de dicha ecuación se determinan a partir de las raíces de la ecuación. R2 más AR más B igual 0. Denominada ecuación característica se puede presentar de las siguientes posibilidades. Raíces reales diferentes, que vendría a ser esta ecuación como tal. Y igual C1 Euler elevado a la R1 por X más C2 Euler elevado a la R2 por X. Y también raíces reales iguales y R1 igual R2 son las raíces reales iguales de la ecuación característica. Entonces la solución general sería y igual a C1 por Euler elevado a la R1 por X más C2 más, por X Euler elevado a la R1 por X igual C1 más C2 por X y todo eso multiplicado por Euler a la R1 por X. Raíces complejas si R1 y tiende a infinito más I, B, y beta, si es beta, y R2 igual a infinito menos I beta son las raíces complejas de la ecuación característica. Entonces la ecuación general es y igual a C1 Euler tendiente al infinito por X coseno de Bx más, más C2 Euler elevado, tendiendo al infinito de X seno Px.
Ahora, ecuaciones lineales de coeficientes constantes no homogéneos. Consideramos la ecuación de segundo orden con coeficiente constante como el siguiente, donde y' más a de y' más by es igual a r de x. En la búsqueda de las soluciones de dicha ecuación juega un papel importante la solución de la ecuación de y doble prima más y a la prima más b por y es igual a 0. Denominando la ecuación ecuaciones lineales de coeficientes no homogéneos. Consideramos la ecuación de segundo orden con coeficientes constantes en esta ecuación. En la búsqueda de las soluciones de dicha ecuación juega un papel importante la solución de la ecuación y doble prima más y1 más y a la prima más by igual a 0. Denominada ecuación asociada. El siguiente resultado nos resuelve la solución general de la ecuación y doble prima más y a la prima más y, donde esto viene siendo igual a r de x y se puede escribir como y de x, que es igual a y por h por x más y de p por x, en donde y de h por x es la solución general de la ecuación homogénea asociada y y de p de x es una solución particular. El problema que se nos presenta ahora es la determinación de y de p por x y la describimos a continuación de dos formas técnicas. Ecuaciones lineales de coeficientes variables. Las ecuaciones lineales de coeficientes variables, por ejemplo, y segunda derivada más xy igual 0, no tienen soluciones expresables en términos de funciones elementales o básicas, como las que realizamos o vimos en la anterior sección. Por esta razón es necesario comprender la búsqueda de soluciones linealmente independientes que vienen representadas por lo que se denominan series de potencias. La serie de potencias es una serie funcional y surge de una ecuación en la cual puede encontrar una solución aproximada a una función. Esta proporciona una buena forma de aproximar el valor de una función en un punto en términos de valor de la función y sus derivadas en otro punto. Por supuesto, para hacer esta aproximación solo se puede tomar una expresión de esta serie. Las series de potencias nos ayudan a resolver y relacionar con diversos problemas tanto de la matemática como la matemática aplicada para la solución de ecuaciones diferenciales y por lo tanto la creación de modelos matemáticos. Esto nos lo dice el autor Sill en la fecha de 2006 en el libro ejemplar pues, de ecuaciones diferenciales. Una serie de potencias en x menos x a la 0, perdón, x menos x0 es una serie numérica infinita que tiene la siguiente forma. La sumatoria infinita de n igual 0 de cn y por x menos x0 elevado a la n es igual a c0 más c1 x menos x0 a la 1 más c2 x menos x0 a la 2 más c3 x y así indefinidamente, donde el conjunto de c0, c1, c2, c3 son los coeficientes de la serie. La x es nuestra variable y la x a la 0 es nuestra constante. Las series de potencias van a estar centradas en x0, por lo tanto si esta es igual a 0, toma la siguiente representación. La sumatoria infinita de n igual 0 de cn igual c0 más c1 x1 más c2 x2 más c3 x3 a infinitamente con x0 igual 0. Entonces se le da el nombre por estar conformadas por funciones de potencia que tienen la siguiente forma: x menos x0 a la n. Este es de donde viene el nombre como tal de la serie de potencias. Y la dificultad de este método es la manipulación de las series que pueden necesitar y la obtención de los coeficientes de las series. ¿Qué significa esto? Retomando que pueden hacer diferentes tipos de
digámoslo que de función, por así decirlo, de C1 con X1 o C2X2 puede tener diferentes valores. Esto se realiza como con la derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y así sucesivamente hasta que tenemos como un valor aproximado y constante. Aquí más adelante vamos a hacer unas aplicaciones de interpretación de resultados donde los modelos de series por potencias para solución de ecuaciones diferenciales que se aplican en nuestra vida cotidiana. Esto es una aplicación como tal del método pues, de la serie de potencias que sería la predicción del futuro. Tenemos el problema que dice un gran asteroide es de llegada desde las afueras del sistema solar, su distancia de la órbita de la Tierra actualmente 10 millones de millas, disminuyendo a una razón de 1 millones de millas por día, pero el asteroide se está acelerando hacia la órbita de la Tierra en 0.5 millones de millas por día. Debido a la fricción del polvo interplanetario, la aceleración está disminuyendo a una razón de 0.1 millones de millas por día, eso sería el cubo, por así decirlo. ¿Qué tasa se queda bastante constante aproximadamente cuando va a cruzar un asteroide la órbita de la Tierra? Esperemos que la Tierra no esté cercana cuando lo hace. Si no nos pasa lo de los dinosaurios. Sea dt la distancia del asteroide de la órbita de la Tierra en millones de millas, t días, a partir de la hora nos dicen los siguientes valores. D0 igual 10, d' a la 0 igual menos 1, d doble prima igual a menos 0,5, eso sería tercera derivada ya, igual 0.1. A partir de estos valores se puede anotar los primeros términos de la serie de Taylor o uno de los polinomios de Taylor para solucionar pues esta como serie de potencias, que es 10 menos t igual a 0,5 sobre 2, que sería toda esta parte como tal de la ecuación. Este sería como nuestro cálculo de la serie de potencias y esto se va a seguir repitiendo así sucesivamente hasta tener como un valor aproximado de lo que va a ser como el encuentro de la predicción pues del futuro. Se nos dice que la tercera derivada está quedando bastante estable, por lo que las derivadas de orden superior deben ser pequeños y así el desarrollo del tercer orden nos deben dar una buena aproximación de la función. Esto nos dice que entre mayor sea la derivada, más cerca estamos como del punto que necesitamos o la referencia que se necesita como predecir. Debemos hacer un cálculo más cuidadoso del término de error, pero es posible que nos tomemos mucho tiempo, así que esto tendrá que hacerse por otro medio, por así decirlo, porque cuando uno está calculando en la vida cotidiana, tiene que tener en cuenta todo lo que son los cálculos de error, las mediciones de error, para poder adicionarlos como tal a la ecuación y montar el modelo matemático. Pero el modelo matemático de serie de potencias nos dice que con esta parte pues podemos aproximarnos y reducir un poco el margen de error o también lo podemos aumentar. Es un tema de cómo se utiliza la aritmética o la álgebra como tal en las funciones de la serie de potencias. Ya como me muestras el gráfico, compañero, la foto. Dame un momento, yo te la muestro. Listo. Este sería como nuestro pequeño gráfico o la figura número 1 en el cual podemos diferenciar cómo el valor se aproxima pues a los cálculos que hicimos ahorita en la anterior función. Dale, vuelve. Listo, podemos utilizar el gráfico a la aproximación del polinomio de Taylor para restringir el presupuesto de nuestro tiempo restante, es decir, 5.3 es a 0.159, eso es en términos de valor como el asteroide cruzará la órbita de la Tierra entre 5.3 días
a partir de ahora, o sea, pues eso es un cálculo teórico, pero a partir del momento en el que se calculó de unas 159.000 millas de distancia más cerca de la Luna y 5.4 días a partir de ahora, cuando será una de las 66.000 millas en el interior de la órbita de la Tierra. Con frecuencia, en lugar de tener datos sobre derivadas, nuestra información acerca de una función viene la forma de una ecuación diferencial. Hay que aclarar que esto es como en un marco ideal, teórico. ¿Por qué? Porque en él no se tienen en cuenta otros factores, que es lo que nos lleva pues al tema del modelo matemático de serie de potencias y también con Taylor. Lo que sucede es que la serie de potencias adiciona unos cálculos como tal, pero no depende de todas las variables, por así decirlo. Hay que tener en cuenta también la gravedad de la Luna, la gravedad de la Tierra, la gravedad de los planetas que están cerca o están pasando como tal de la Tierra. Esto es en un marco ideal, por así decirlo. Para calcular todo esto se requeriría una ecuación de un tamaño mucho más amplio, en el cual tendríamos que comentar los errores, los cálculos de error. Adicionalmente, pues la serie de potencias tendría que sobrepasar tal vez más de la quinta derivada, por así decirlo, para que nos pudiéramos acercar a un valor aproximado en el modelo matemático de la serie de potencias que pueda darnos una solución. Entonces, esto es uno de los casos que quisimos plantear un poquito más sencillo para poder comentar que la serie de potencias a un nivel ámbito o a cotidianidad nos permite calcular muchísimas cosas, y estos cálculos, a pesar de que ya nosotros estamos recurriendo pues a las computadoras a realizarlos, a veces es un poco muy dependiente de cómo se monta la ecuación de la serie de potencias para poder definir el resultado. Bueno, por último tenemos este otro ejemplo donde aplicamos la serie de potencia que es en los encuentros cercanos. Un ejemplo es una nave espacial alienígena se está acercando a la Tierra. Está actualmente a 20 millones de millas de distancia y acercándose a una velocidad de 5 millones de millas por semana. Por razones conocidas solo a los extranjeros, su distancia a la Tierra satisfaga la ecuación diferencial de y de doble derivada de y por t, que viene siendo igual a 0,01 de y menos t, y es la distancia en millones de millas, y t es el tiempo en semanas a partir de ahora. Determina su polinomio de Taylor de grado 4 y usarlo para predecir la posición de la nave espacial una semana desde ahora y 4 semanas desde este momento. La solución vendría siendo está usando la ecuación diferencial de la serie de Taylor, al menos hasta el término de grado 4. Por lo tanto, suponemos que y es igual a la sumatoria de 0 hasta infinito de a por n de t elevado a la n. Diferencia dos veces y pone el resultado a 0,001 de y menos t. Y obtendríamos esta ecuación que vemos acá. Por igualar coeficientes obtenemos este resultado. Aquí tenemos estos tres valores y se nos dice que y de 0 es igual a 20, por lo que a sub 0 es igual a 20 y que la derivada de y de 0 es igual a menos 5. Así a la 1
es igual a menos 5. Usando esto obtenemos aquí los valores para cada de a sub 0 hasta a sub 4. Por lo tanto, el polinomio de Taylor es de grado 4. ¿Qué tendríamos de este polinomio? Después de una semana, t es igual a 1, tenemos estos valores donde y sub 1 es t a la 4 por 1, que vendría siendo más o menos 15, 0,0, 15, 0,9, perdón. Por lo que el barco se encuentra a una distancia de poco más de 15 millones de millas después de 4 semanas. Por lo tanto, el barco se encuentra ahora alrededor de 981.000 millas de distancia. Prepárate para conocer algunos extraterrestres. Ya no, párelo. Muchas gracias. Marco conceptual. Una ecuación diferencial es aquella donde se relaciona a una función desconocida y una o más derivadas de esta función desconocida con respecto a una o más variables independientes. Si la función desconocida depende de una sola variable, la ecuación diferencial se llama ordinaria. Por el contrario, si depende de más de una variable, se llama parcial. Un breve comentario de la historia de las ecuaciones diferenciales sería el nacimiento de la ciencia de ecuaciones diferenciales, fijadas el 11 de noviembre de 1675, cuando Leibniz asentó en un papel la ecuación integral de y con diferencial de igual a la mitad del cuadrado de, y en consiguiente tendríamos a Newton formulando la ley de la gravitación, resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales correspondiente, donde prueba que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Luego, más adelante, el físico matemático Maxwell concibió una relación entre corriente eléctrica y el campo magnético correspondiente, dando así los inicios de las teorías de radio, radar, televisión y electricidad general. Un ejemplo de la ecuación diferencial vendría siendo dy sobre dx, que es igual a 2x. La variable dependiente es x y la variable dependiente es y. Un ejemplo de ecuación diferencial parcial es d al cuadrado por b sobre d de x al cuadrado más 2 veces d al cuadrado por b sobre dy al cuadrado, que esto vendría siendo ab. La variable independiente es x y y. La variable dependiente es b. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar básicamente atendiendo a dos criterios. De tipo, si la función incógnita contiene una única variable independiente, entonces la ecuación se denomina ecuación diferencial ordinaria. En otro caso, cuando la función incógnita contiene dos o más variables independientes, la ecuación se dice que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. De orden, es la derivada de orden más alto que aparece en la ecuación diferencial. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es una ecuación de la forma y a la 0 igual a f de x, y, donde f es una función que depende de las variables x y y. Esta clase de ecuaciones diferenciales son de las más sencillas y su resolución se puede realizar utilizando diversas técnicas, como lo son las ecuaciones separables, que es una ecuación diferencial de primer orden. Se dice que es separable si puede escribirse de la siguiente forma, que vendría siendo esta suma de estas dos constantes.
donde mx es una función continua que solo depende de x y n de y. Es una función continua que solo depende de y. Para resolver este tipo de ecuaciones se utiliza el procedimiento de separación de variables, que consiste en situar todos los términos que contienen x y a la izquierda o derecha del signo de igualdad todos los términos que contienen, y en el lado contrario a continuación se integran ambos miembros de la igualdad, cada uno respecto a la variable correspondiente. En consecuencia, la solución viene dada por la suma de estas dos integrales, que viene siendo igual a esta constante. Ecuación homogénea. Una función z, que es igual a f de x, y y z, se dice que es homogénea de grado n si esta función que vemos aquí es igual a esta otra que vemos acá, donde n es un número real. Una ecuación diferencial homogénea es cualquier ecuación diferencial que se puede escribir de la siguiente forma, como vemos en esta, donde m y n son funciones homogéneas del mismo grado. La ecuación anterior puede escribirse como y', que es igual a f de x y y, donde la función f satisface a f de t de x y t de y, que vendría siendo igual a f de x y y. Este tipo de ecuaciones diferenciales se convierten en ecuaciones separables tras un cambio de variable. Concretamente, si y' es igual a f, x y y en una ecuación homogénea, entonces el cambio de variable de y, que es igual a b de x, donde b es una función derivable de x, transforma la ecuación anterior en una nueva ecuación diferencial en las variables x y b, que es separable. Las ecuaciones lineales. Una ecuación diferencial lineal de primer orden es toda ecuación que se puede escribir de la siguiente forma. La vamos a resaltar por acá. Donde p y q son funciones continuas de x. La solución de este tipo de ecuaciones se consigue utilizando la técnica de los factores integrantes. En teoría, la derivada del producto ux,y. Es fácil probar que un factor integrante es la función, donde ux es nuestra es igual a la Euler integral de p de x de x. Entonces la solución de una ecuación diferencial es y igual a Euler elevado a la integral de menos px de x por integral de qx Euler elevado a la integral de px de x más una constante. Hay ecuaciones que son no lineales, que se transforman mediante una sustitución adecuada. Estas podemos destacar la ecuación diferencial de Bernoulli, que puede escribirse como y primera derivada de más pxy igual a qx y a la n. Esta ecuación es lineal si n igual 0 y de variables separables si n es igual 1. Para otros valores de n, en el cambio de variables z igual y1 menos n, transforma la ecuación anterior en la siguiente ecuación lineal, que podemos ver acá resaltada. Las ecuaciones exactas. Una ecuación de la forma mxy de x más nxy de y igual a 0 se dice que es una ecuación diferencial exacta si existe una función f de dos variables x e y con derivadas parciales continuas tal que la derivada de f de x, x, y igual a mx, y la derivada de f sobre derivada de y, x, y igual n de x, y. La solución general de la ecuación es f de x, y igual c. No toda ecuación diferencial es exacta, entonces ¿cómo podemos distinguir lo que son de las que no lo son? El siguiente resultado es un ejemplo de ellas. Si m y n tienen derivadas parciales continuas en un disco abierto, entonces la ecuación diferencial m de x y de x
más n de x y de y igual 0 es exacta si solamente si la derivada de m y la derivada sobre la derivada de y es igual a la derivada de n sobre la derivada de x. Esto nos hace notar la exactitud de una condición extremadamente frágil, ya que pequeñas alteraciones en una ecuación exacta pueden hacer que se pierda dicha prioridad. Por ejemplo, la ecuación xy al cuadrado más x de x más yx al cuadrado de y igual 0. Es exacta, pero si dividimos por x, entonces la ecuación pierde su exactitud. Ya no es exacta. Ahora vamos con las ecuaciones lineales de segundo orden. Una ecuación diferencial lineal de segundo orden es una ecuación diferencial que se puede escribir de la forma y' más p de x de y' más q de x de y igual a r de x, en donde p, q y r son funciones continuas en x en un cierto intervalo. Se dice que la ecuación es homogénea si Rx es igual a 0 para todo x. En otro caso se dice que es no homogénea. La solución de las ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas se apoyan en dos resultados básicos. Uno es la combinación lineal de dos soluciones. La combinación lineal de dos soluciones es otra solución y toda solución es una combinación lineal de dos sucesiones independientes. Más concretamente tenemos los siguientes resultados. Si y1 de x y y2 de x son soluciones de una ecuación diferencial homogénea y c1 y c2 son dos constantes, entonces tendríamos una ecuación de la siguiente forma. Es una solución de la misma ecuación diferencial. Si y1 de x y y2 de x son soluciones linealmente independientes, ninguna de ellas es un múltiplo de la otra, de una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Entonces la solución general está dada por y de x igual a c1 por y1 de x más c2 por y2 de x, donde c1 y c2 son dos constantes. En general, encontrar las soluciones de una ecuación de segundo orden, homogénea o no, es difícil, a veces es casi imposible. Sin embargo, si la función de p y q son constantes, entonces siempre se puede hallar soluciones. En los siguientes describimos cómo hacerlo. Encontramos entonces las ecuaciones lineales de coeficientes constantes homogéneas, en las cuales consideramos la ecuación de segundo orden con coeficiente constante, que sería y segunda derivada más ay primera derivada más by igual 0. Las soluciones de dicha ecuación se determinan a partir de las raíces de la ecuación. R2 más AR más B igual 0. Denominada ecuación característica se puede presentar de las siguientes posibilidades. Raíces reales diferentes, que vendría a ser esta ecuación como tal. Y igual C1 Euler elevado a la R1 por X más C2 Euler elevado a la R2 por X. Y también raíces reales iguales y R1 igual R2 son las raíces reales iguales de la ecuación característica. Entonces la solución general sería Y igual a C1 por Euler elevado a la R1 por X más C2 más, por X Euler elevado a la R1 por X igual C1 más C2 por X y todo eso multiplicado por Euler a la R1 por X. Raíces complejas si R1 y tiende a infinito más I, B, y beta, si es beta, y R2 igual a infinito menos I beta son las raíces complejas de la ecuación característica. Entonces la ecuación general es Y igual a C1 Euler tendiente al infinito por X coseno de Bx más, más C2 Euler elevado, tendiendo al infinito de X seno Px. Ahora, ecuaciones lineales de coeficientes constantes no homogéneos.
Consideramos la ecuación de segundo orden con coeficiente constante como el siguiente, donde y' más a de y' más by es igual a r de x. En la búsqueda de las soluciones de dicha ecuación juega un papel importante la solución de la ecuación de y doble prima más y a la prima más b por y es igual a 0. Denominando la ecuaciones lineales de coeficientes no homogéneos. Consideramos la ecuación de segundo orden con coeficientes constantes en esta ecuación. En la búsqueda de las soluciones de dicha ecuación juega un papel importante la solución de la ecuación y doble prima más y1 más y a la prima más by igual a 0. Denominada ecuación asociada. El siguiente resultado nos resuelve la solución general de la ecuación y doble prima más y a la prima más y, donde esto viene siendo igual a r de x y se puede escribir como y de x, que es igual a y por h por x más y de p por x, en donde y de h por x es la solución general de la ecuación homogénea asociada y y de p de x es una solución particular. El problema que se nos presenta ahora es la determinación de y de p por x y la describimos a continuación de dos formas técnicas. Ecuaciones lineales de coeficientes variables. Las ecuaciones lineales de coeficientes variables, por ejemplo, y segunda derivada más xy igual 0, no tienen soluciones expresables en términos de funciones elementales o básicas, como las que realizamos o vimos en la anterior sección. Por esta razón es necesario comprender la búsqueda de soluciones linealmente independientes que vienen representadas por lo que se denominan series de potencias. La serie de potencias es una serie funcional y surge de una ecuación en la cual puede encontrar una solución aproximada a una función. Esta proporciona una buena forma de aproximar el valor de una función en un punto en términos de valor de la función y sus derivadas en otro punto. Por supuesto, para hacer esta aproximación solo se puede tomar una expresión de esta serie. Las series de potencias nos ayudan a resolver y relacionar con diversos problemas tanto de la matemática como la matemática aplicada para la solución de ecuaciones diferenciales y por lo tanto la creación de modelos matemáticos. Esto nos lo dice el autor Sill en la fecha de 2006 en el libro ejemplar pues, de ecuaciones diferenciales. Una serie de potencias en x menos x a la 0, perdón, x menos x0 es una serie numérica infinita que tiene la siguiente forma. La sumatoria infinita de n igual 0 de cn y por x menos x0 elevado a la n es igual a c0 más c1 x menos x0 a la 1 más c2 x menos x0 a la 2 más c3 x y así indefinidamente, donde el conjunto de c0, c1, c2, c3 son los coeficientes de la serie. La x es nuestra variable y la x a la 0 es nuestra constante. Las series de potencias van a estar centradas en x0, por lo tanto si esta es igual a 0, toma la siguiente representación. La sumatoria infinita de n igual 0 de cn igual c0 más c1 x1 más c2 x2 más c3 x3 a infinitamente con x0 igual 0. Entonces se le da el nombre por estar conformadas por funciones de potencia que tienen la siguiente forma: x menos x0 a la n. Este es de donde viene el nombre como tal de la serie de potencias. Y la dificultad de este método es la manipulación de las series que pueden necesitar y la obtención de los coeficientes de las series. ¿Qué significa esto? Retomando que pueden hacer diferentes tipos de, digámoslo que de función, por así decirlo, de C1 con X1 o C2, X2 puede tener diferentes valores. Esto se realiza como
con la derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y así sucesivamente hasta que tenemos como un valor aproximado y constante. Aquí más adelante vamos a hacer unas aplicaciones de interpretación de resultados donde los modelos de series por potencias para solución de ecuaciones diferenciales que se aplican en nuestra vida cotidiana. Esto es una aplicación como tal del método pues, de la serie de potencias que sería la predicción del futuro. Tenemos el problema que dice un gran asteroide es de llegada desde las afueras del sistema solar, su distancia de la órbita de la Tierra actualmente 10 millones de millas, disminuyendo a una razón de 1 millones de millas por día, pero el asteroide se está acelerando hacia la órbita de la Tierra en 0.5 millones de millas por día. Debido a la fricción del polvo interplanetario, la aceleración está disminuyendo a una razón de 0.1 millones de millas por día, eso sería el cubo, por así decirlo. ¿Qué tasa se queda bastante constante aproximadamente cuando va a cruzar un asteroide la órbita de la Tierra? Esperemos que la Tierra no esté cercana cuando lo hace. Si no nos pasa lo de los dinosaurios. Sea dt la distancia del asteroide de la órbita de la Tierra en millones de millas, t días, a partir de la hora nos dicen los siguientes valores. d0 igual 10, d prima a la 0 igual menos 1, d doble prima igual a menos 0,5, eso sería tercera derivada ya, igual 0.1. A partir de estos valores se puede anotar los primeros términos de la serie de Taylor o uno de los polinomios de Taylor para solucionar pues esta como serie de potencias, que es 10 menos t igual a 0,5 sobre 2, que sería toda esta parte como tal de la ecuación. Este sería como nuestro cálculo de la serie de potencias y esto se va a seguir repitiendo así sucesivamente hasta tener como un valor aproximado de lo que va a ser como el encuentro de la predicción pues del futuro. Se nos dice que la tercera derivada está quedando bastante estable, por lo que las derivadas de orden superior deben ser pequeños y así el desarrollo del tercer orden nos deben dar una buena aproximación de la función. Esto nos dice que entre mayor sea la derivada, más cerca estamos como del punto que necesitamos o la referencia que se necesita como predecir. Debemos hacer un cálculo más cuidadoso del término de error, pero es posible que nos tomemos mucho tiempo, así que esto tendrá que hacerse por otro medio, por así decirlo, porque cuando uno está calculando en la vida cotidiana, tiene que tener en cuenta todo lo que son los cálculos de error, las mediciones de error, para poder adicionarlos como tal a la ecuación y montar el modelo matemático. Pero el modelo matemático de serie de potencias nos dice que con esta parte pues podemos aproximarnos y reducir un poco el margen de error o también lo podemos aumentar. Es un tema de cómo se utiliza la aritmética o la álgebra como tal en las funciones de la serie de potencias. Ya como me muestras el gráfico, compañero, la foto. Dame un momento, yo te la muestro. Listo. Este sería como nuestro pequeño gráfico o la figura número 1 en el cual podemos diferenciar cómo el valor se aproxima pues a los cálculos que hicimos ahorita en la anterior función. Dale, vuelve. Listo, podemos utilizar el gráfico a la aproximación del polinomio de Taylor para restringir el presupuesto de nuestro tiempo restante, es decir, 5.3 es a 0.159, eso es en términos de valor como el asteroide cruzará la órbita de la Tierra entre 5.3 días a partir de ahora, o sea, pues eso es un cálculo teórico, pero
a partir del momento en el que se calculó de unas 159.000 millas de distancia más cerca de la Luna y 5.4 días a partir de ahora, cuando será una de las 66.000 millas en el interior de la órbita de la Tierra. Con frecuencia, en lugar de tener datos sobre derivadas, nuestra información acerca de una función viene la forma de una ecuación diferencial. Hay que aclarar que esto es como en un marco ideal, teórico. ¿Por qué? Porque en él no se tienen en cuenta otros factores, que es lo que nos lleva pues al tema del modelo matemático de serie de potencias y también con Taylor. Lo que sucede es que la serie de potencias adiciona unos cálculos como tal, pero no depende de todas las variables, por así decirlo. Hay que tener en cuenta también la gravedad de la Luna, la gravedad de la Tierra, la gravedad de los planetas que están cerca o están pasando como tal de la Tierra. Esto es en un marco ideal, por así decirlo. Para calcular todo esto se requeriría una ecuación de un tamaño mucho más amplio, en el cual tendríamos que comentar los errores, los cálculos de error. Adicionalmente, pues la serie de potencias tendría que sobrepasar tal vez más de la quinta derivada, por así decirlo, para que nos pudiéramos acercar a un valor aproximado en el modelo matemático de la serie de potencias que pueda darnos una solución. Entonces, esto es uno de los casos que quisimos plantear un poquito más sencillo para poder comentar que la serie de potencias a un nivel ámbito o a cotidianidad nos permite calcular muchísimas cosas, y estos cálculos, a pesar de que ya nosotros estamos recurriendo pues a las computadoras a realizarlos, a veces es un poco muy dependiente de cómo se monta la ecuación de la serie de potencias para poder definir el resultado. Bueno, por último tenemos este otro ejemplo donde aplicamos la serie de potencia que es en los encuentros cercanos. Un ejemplo es una nave espacial alienígena se está acercando a la Tierra. Está actualmente a 20 millones de millas de distancia y acercándose a una velocidad de 5 millones de millas por semana. Por razones conocidas solo a los extranjeros, su distancia a la Tierra satisfaga la ecuación diferencial de y de doble derivada de y por t, que viene siendo igual a 0,01 de y menos t, y es la distancia en millones de millas, y t es el tiempo en semanas a partir de ahora. Determina su polinomio de Taylor de grado 4 y usarlo para predecir la posición de la nave espacial una semana desde ahora y 4 semanas desde este momento. La solución vendría siendo está usando la ecuación diferencial de la serie de Taylor, al menos hasta el término de grado 4. Por lo tanto, suponemos que y es igual a la sumatoria de 0 hasta infinito de a por n de t elevado a la n. Diferencia dos veces y pone el resultado a 0,001 de y menos t. Y obtendríamos esta ecuación que vemos acá. Por igualar coeficientes obtenemos este resultado. Aquí tenemos estos tres valores y se nos dice que y de 0 es igual a 20, por lo que a sub 0 es igual a 20 y que la derivada de y de 0 es igual a menos 5. Así a la 1 es igual a menos 5. Usando esto obtenemos aquí los valores para cada
de A sub 0 hasta A sub 4. Por lo tanto, el polinomio de Taylor es de grado 4. ¿Qué tendríamos de este polinomio? Después de una semana, t es igual a 1, tenemos estos valores donde y sub 1 es t a la 4 por 1, que vendría siendo más o menos 15, 0,0, 15, 0,9, perdón. Por lo que el barco se encuentra a una distancia de poco más de 15 millones de millas después de 4 semanas. Por lo tanto, el barco se encuentra ahora alrededor de 981.000 millas de distancia. Prepárate para conocer algunos extraterrestres. Ya no, párelo. Muchas gracias.